Una pluma en lucha, un pensamiento en política, economía, ciencia, mística. Un pensamiento en radio, revista, Jefao. Una nueva forma de ver la historia de México y del mundo. Una nueva visión con el equipo de la revista Jefao. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a todos los espectadores que nos acompañan y que nos escuchan en las diferentes plataformas. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, hoy jueves 9 de noviembre, siendo las 19:30. Soy Carlos Morales, el conductor de este programa, y hoy nos acompaña, como de costumbre, nuestra compañera Marcelina Olivares. Muy buenas noches, gracias por invitarme a participar nuevamente. Envío un saludo a todos nuestros radioescuchas, donde quieran que nos escuchen. Perfecto, pues bienvenida, Marcel, en este nuevo capítulo de nuestro radio revista Jefao, con un tema pues bastante controversial el día de hoy. Controversial digo, en cuanto a las versiones y teorías que hemos recibido a lo largo de nuestra historia o de nuestro tiempo actual, en base a lo que es el origen del hombre, ¿no? Sí, bueno, pero antes vamos a hablar un poquito acerca de hacer una breve recapitulación del programa anterior, dedicado precisamente al Día de Muertos, que fue un especial de Día de Muertos, que por cierto, bueno, para todas nuestras radioescuchas, pues comentamos previamente que iba a ser un programa grabado. Por ahí vamos a analizar si tenemos algunos comentarios, algunas preguntas o algo respecto a alguna aportación con respecto a este interesante tema de Día de Muertos, en donde, bueno, abordamos precisamente pues un día pues bastante de alegría para nosotros los mexicanos, el recordar precisamente a nuestros seres queridos, los que ya se fueron, a nuestros ancestros como antiguos mexicanos. Y sobre todo, bueno, esa celebración que mencionabas tú, Marce, acerca de la importancia de conocer, o el conocimiento que tuvieron los antiguos mexicanos con respecto a la muerte, que sabían que de antemano pues era parte de una ley universal, de que todo lo que nace tiene que morir, y también conforme a la concepción mexicana náhuatl, pues que todo lo que se va, regresa, ¿no? También. Entonces, es un eterno retorno, de alguna manera. Es un ciclo, ¿no? del eterno retorno. Y por esa razón, pues nosotros, como mexicanos, pues hemos tenido esta costumbre, nuestras celebraciones precisamente para, pues, saber y recordar a nuestros antepasados, a nuestros difuntos, y saber que nosotros pues también vamos a formar parte pues de ese recuerdo, ¿no? Entonces sí fue un tema pues bastante importante. Por ahí el fin de semana se realizó un desfile bastante interesante aquí en la Ciudad de México. No sé si tuviste por oportunidad de verlo, ¿no? Bueno, fue televisado, parece que duró aproximadamente como 6 horas, ¿no? El desfile desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche, por ahí, donde participaron, pues hubo un contingente de grupos culturales. Por ahí hay pilares culturales, ¿no? En la Ciudad de México, pero no solamente los pilares de la Ciudad de México, no, sino también algunos grupos de diferentes partes de la República. Entonces cada uno de ellos pues trajo su forma, ¿no? De cómo concibieron o cómo realizaban ellos su celebración. Recordemos que cada estado, cada región, pues tiene su muy particular forma de celebrar, pero en esencia pues todos llegan a la misma conclusión de recordar, ¿no? a nuestros difuntos
Nos fue un desfile bastante interesante, bastante, no digo colorido, porque prácticamente todo era en negro y blanco, pero sí resaltaba ahí mucho lo que es la flor de cempasúchil, el color anaranjado, el color morado de la otra flor, ¿no? Con la que se ofrece o donde que aparecen las ofrendas precisamente para nuestros antiguos. Entonces sí fue un evento pues muy, muy interesante, muy especial. Por primera vez se llevó a cabo y esperemos que esto pues continúe año con año, ¿no? Siga recordando y siga celebrando nuestras fiestas ancestrales. Pues bien, vamos a pasar al tema que nos compete el día de hoy y que precisamente tiene que ver con lo que es el origen del hombre. En base a la concepción náhuatl, que es el título de nuestro programa, en la concepción náhuatl, el origen del hombre es divino, ¿sí? Y bueno, independientemente de las teorías, independientemente de las opiniones que se han vertido conforme a este origen del hombre, o incluso el mismo origen, ¿no? No solamente del hombre, sino también de este gran universo, o de estos universos, pues nuestros antiguos no se quedaron atrás. Ellos plasmaron, ellos comprendieron, ellos en sus obras monolíticas, en sus estelas, pues quedó registrado precisamente ese gran conocimiento del origen del hombre, y sobre todo también pues quedó registrado en un libro pues, bastante importante para nosotros los mexicanos, de origen maya, que es precisamente el Popol Vuh, en donde precisamente pues hay un capítulo el cual nos habla precisamente de este origen divino, y me gustaría pues leerlo textualmente para poder abrir con nuestro programa del día de hoy. Y dice lo siguiente: respecto a la creación de la tierra, el Popol Vuh afirma: todo estaba en suspenso en el origen del Quiché. Todo estaba en calma y absoluto silencio. No había un solo hombre, ni un solo cuadrúpedo. No había un pájaro, ni cangrejo, ni bosques, ni piedras. No había hierbas, ni quebradas, ni tierra, ni flores. La faz de la tierra no se había manifestado aún. Solo, como un mar vacío, yacía el ámbito de los cielos. No había nada que formase cuerpo, nada que asiese a otra cosa o se apoyase en ella, nada que rozase con nada, nada que se meciese, ni que hiciera el menor ruido. Nada hubo parado, ni moviéndose, porque nada había que existiese más que las tinieblas, el silencio y la inmovilidad. Bueno, ese es algunos párrafos precisamente del Popol Vuh que nos habla precisamente sobre la creación. Estamos hablando de la creación concebida precisamente por nuestros antiguos mexicanos, y que bueno, esto nos da es una muestra fiel de que se tenía un gran conocimiento sobre este origen. Sin embargo, bueno, aquí nos vamos a basar, si estamos hablando de la concepción náhuatl, pues vamos a basarnos y dar algunos datos importantes históricos con respecto precisamente a este origen, sobre todo pues el origen divino del hombre, ¿sí? Muy independientemente de lo que es la teoría evolutiva, la cual nos habla de que nosotros provenimos de un homínido, de un primate, etcétera, etcétera, ¿no? Y que el hombre ha venido evolucionando de alguna manera a lo largo del tiempo. Sin embargo, pues esto es a veces es muy difícil de poder comprender, puesto que bueno, nuestro tiempo histórico pues es limitado, ¿no? Nuestra concepción, nuestra misma memoria pues es limitada, entonces nos es muy difícil entender ese origen. O sea, remontarnos a ese origen pues requeriría de toda una memoria especial, ¿no? Pero sin embargo, bueno, existen pruebas fehacientes en obras, ya lo comentaba yo, en estelas, en documentos
pues nos podemos nosotros apoyar para poder tener una ligera idea de lo que es este origen divino del hombre. Y no pues únicamente apoyarnos en una teoría que nace a partir de pues, todo un sistema, ¿no? Estamos hablando del año de 1800, a finales de 1800, en donde precisamente pues un científico, un hombre, ¿no?, que crea esta teoría, Charles Darwin, y que a partir de ahí pues empieza a acomodarse, ¿no?, esta teoría para pues fines hasta cierto punto que ya lo estamos nosotros experimentando hoy en día, que hemos tomado a pie juntillas y que de alguna manera lo tomamos como pretexto de actuar tal y como él lo describió, como si fuésemos nosotros prácticamente animalitos, ¿no? Entonces, sí hay que tomar en cuenta de que esta teoría es efectiva cuando la sociedad no tiene un conocimiento, cuando la sociedad no tiene un principio, un valor que le permita poder entender que su evolución pues no se limita únicamente a ser un individuo o un ser humano aparentemente completo o aparentemente evolucionado, sino que como ser humano, como hombre, como individuos, tenemos la oportunidad, como lo mencionaban los antiguos mexicanos, de poder evolucionar, ¿no?, de poder trascender, y que al llegar a este mundo, a este terreno, pues nuestra responsabilidad desde el punto de vista individual y social, pues es adquirir un conocimiento, obtener un conocimiento que nos permita poder desarrollarnos, poder crecer y poder mejorar como sociedad realmente, y no solamente conocimientos que nos permitan desarrollar una tecnología avanzada muy por encima o muy por encima de los valores humanos, ¿no? Entonces yo quisiera que tú, Marce, nos hablaras acerca precisamente de estos principios históricos que nos definen como hombres de un origen divino, que tenemos un origen divino. Pues sí, muy interesante el tema que vamos a tocar en esta ocasión, y bueno, controversial, porque pues sí, la mayoría de la gente pues concibe de una manera lo que es ese ser divino o el Dios o ese poder universal o energía universal.